Te damos gracias, Señor, bendito por estar aquí, por esta oportunidad que nos das de formarnos, Señor. Gracias por cada uno de los que seguimos perseverando en este curso bíblico. Gracias porque tenemos buena participación. Te ponemos en tus manos, Señor, la clase del día de hoy. Te pedimos por Roger, por su familia, para que lo ilumines, para que a nosotros nos abras los oídos del alma, los oídos del espíritu y podamos, pues, conocerte cada vez más. Que todo lo que hagamos en este curso sea para tu gloria, para tu honra y para seguir enamorándonos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué? Estamos listos, ¿no? Bueno, voy a proyectar ahorita, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Siempre una alegría pues tenerlos nuevamente con nosotros, lo que es este curso bíblico, creciendo en nuestra fe, continuando con esta segunda parte del módulo 1, que han sido Introducción al Nuevo Testamento. Ya el martes pasado pues pudimos más o menos ver esas 3 etapas de formación del cristianismo. Mirábamos la parte del Jesús histórico, mirábamos la parte de la misión y la parte de las escrituras, en esos lapsos de entre el 27 y 30 más o menos, de entre el 6, perdón, y el 30, que era el ministerio público el ministerio de su vida de Jesús. Luego miramos del 30 al 70 más o menos, que era ese tiempo de formación de comunidades y persecución, y luego el tiempo del 70 al 120 más o menos, era la formación de escritos, perseverancia y esos procesos que se fueron dando en nuestro querido cristianismo. Pues hoy, así como terminamos la semana pasada viendo un poco de geografía y estas cosas, de estas tres regiones, de esta región de Palestina, vamos a ahondar un poco más en eso. Y ustedes miran, ¿y por qué vamos a entrar un poco en estas regiones? ¿Qué tiene que ver? Es que en la Biblia, entender los contextos requiere que podamos entender las regiones, que podamos entender su geografía. Cuando entendemos una cosa como un llano, por ejemplo, una montaña, una colina, de dónde nos están hablando. ¿Por qué? Porque muchos mensajes, bueno, la Biblia pues son mensajes de salvación, son mensajes teológicos, y muchas veces creemos que esas cosas fueron así. Entonces, si uno entiende que es un mensaje teológico, uno la fuerza que le da el mensaje y lo que le interesa a uno es poder encontrar el mensaje teológico, el mensaje que nos está dando el escritor. Entonces, desde esa perspectiva, es sumamente importante e interesante poder adentrarnos un poco. Ya habíamos visto esta región de Palestina, no se conoce como Israel. Recordemos que Israel recibe el nombre hasta como que dice, sentado hasta en 1949. Es cuando se le conoce como el Estado de Israel, pero hasta en el tiempo de Jesús se le conocía como Palestina. Este nombre de Palestina data de posiblemente desde el siglo VI a.C. En escritos asirios se le mencionaba esta zona como la región de Palestina, en ciertos escritos de Heródoto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Imperio Romano y llega nuevamente a esta región, como los judíos eran personas pues que todo el tiempo estuvieron avasalladas, pero ellos eran duros, o sea, ellos decían, sí, vamos a ser tus vasallos, pero nuestra religión no la toquemos y todo eso. Entonces se viene el Imperio Romano y le vuelve a clavar Palestina. Palestina se deriva de un grupo de luchadores que venían del mar, que se conoce como los filisteos. Los filisteos eran los guerreros del mar, se les llamaba a ellos. En hebreo filisteo se le conoce como Piquistín. Entonces, de ahí deriva el nombre de Palestina. Eran estos que empiezan a caer como en el año 1180 a.C. y empiezan a agarrar ciertas zonas. Entonces, como se les consideraba malos y para los israelitas eso era una ofensa, entonces el Imperio Romano le llama Palestina a toda esta región. Al día de hoy es un insulto todavía para los israelitas que le digan palestinos. Y teniendo en cuenta que esta región se dividía en 3 partes, que era la Galilea, Samaria y Judea,
Después fueron añadiendo más regiones en el tiempo del Imperio Romano, como la Decápolis, Perea, Fenicia, Ciro, Filipo. Es una cuestión que trataremos de ir viendo poco a poco. Entonces, las cosas que veremos en esta primera parte son que la región de Palestina pues, posee llanuras costeras. La llanura costera es la que está a la orilla de la playa. Es una llanura, como su nombre lo dice, que está a la orilla de la playa. Las regiones de colinas, que ya es un poco más adentro, encontramos colinas de entre 100 y 300 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos unas cadenas centrales de montañas que rondan más o menos los 1000 metros de longitud. También hay una depresión brusca que se le conoce como el Mar Muerto. El Mar Muerto es alimentado por el Mar de Galilea, como ustedes lo ven aquí donde estoy apuntando. Él irriga más o menos esta parte de aquí y llega al Mar Muerto. El Mar Muerto se encuentra a menos 400 metros sobre el nivel del mar. Es la depresión más baja del mundo, el punto más bajo del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso también, vamos a ver por qué es tan importante estas regiones. Y luego la parte de la Transjordania que se conoce. Primero veamos pues que la parte de la llanura costera. La llanura costera viene a ser toda esta parte que está aquí, toda esta parte que está pegando al mar. Si ustedes se fijan, es una parte bien casi recta. Ahorita porque lo vemos con zoom, pero es bien recta. Ahí no había puertos. El primer puerto que hay es en el puerto de Jope, que está por aquí, que era donde estaba Tiro y Sidón. Entonces, en el tiempo de los romanos, por aquí era donde entraba todo el comercio, pero por acá no podía entrar nada. Sí había ciudades muy bonitas, muy grandes, y ahí vamos a ver una que lo menciona el Nuevo Testamento, pero pues hasta ahí nomás. Luego podemos decir que se distingue de la parte de la llanura costera, que es como les dije, toda esta parte se distingue de norte a sur. El norte, recordemos que el norte no es arriba, el norte de la región de Palestina es Galilea y la región sur es Judea. Entonces siempre que hablemos del norte en la región palestina estamos hablando de Galilea y la parte de la región sur es Judea. Entonces aquí se comienzan unas llanuras, que es la llanura de Aser, que es en esta parte de aquí. Luego está la llanura de Dor, que es en esta parte de aquí pegado al Carmelo, que es lo que divide entre las dos llanuras. También tenemos la llanura de Sarón, que es toda esta, y la llanura de Filistea. Es importante que podamos entender cuando hablamos de llanuras, porque recordemos que una de las bienaventuranzas fue una llanura. Ya vamos a ver esa parte también. Entonces, como les dije al inicio, de la llanura de Aser y la llanura de Dor está separada por el Monte Carmelo, que es este pedazo de aquí, que es la única parte donde se levanta un poco de montañas, pero cuando todo esto es una planicie costera. Entonces, el Carmelo es el único accidente importante en una ribera bastante rectilínea. Tiene una cumbre de 546 metros. Sin embargo, 280 metros de altitud cuando se ve de la parte sureste. O sea, de esta parte de aquí no es tan bajo. Entonces, esto es lo que provoca que puedan tener una entrada con la llanura de Israel, que es la que está en esa zona de aquí, y poder tener cierta influencia. Entonces, más o menos, ahí vemos lo que es la parte costera. Vamos a ir avanzando también. Y como les dije, vamos a regresar un poco. La parte que más se desarrolló en esta llanura costera fue la parte de Cesarea de Filipo, del puerto de Cesarea. Entonces, podemos ver lo siguiente. Acá, en este mapita, podemos ver acá donde se encuentra Cesarea, que es en esta parte de aquí. Entonces, Cesarea, como les dije, está a la orilla del mar, no pueden embarcar grandes barcos porque no se puede, no es bahía. Entonces, esto era lo que era Cesarea de Filipo en el tiempo de Jesús, cuando el imperio romano llegó. Cesarea de Filipo en Hechos capítulo 10, es cuando entra el Espíritu Santo a los paganos en Cornelio, iba para Jope y se regresa a Cesarea. Entonces, es importante tener en cuenta estas regiones, y en la actualidad la arqueología nos muestra cómo está Cesarea en estos momentos que tenemos. He visto ciertos videos y es muy bonito. Tal vez en el viaje que hagamos el otro año, ahí podemos ir a conocer. Pero este es Cesarea de Filipo, en el cual también anduvo nuestro Señor y parte del Nuevo Testamento. Luego vienen las regiones de colinas. Las regiones de colinas, una vez que hemos pasado por toda esta área, que son los llanos, vienen las regiones de colinas, que es toda esta parte de aquí.
Se le conoce una parte como el Cefelá. El Cefelá es lo que hacían los peregrinos para poder llegar a ir a Jerusalén. Y hay muchos salmos muy bonitos, ¿no? Si mal no recuerdo, del 124 al 132, aparecen los salmos de las subidas, que se le conoce los salmos del Chefelá. Entonces es cuando se da en esta zona. Es una zona colina situada al este de Judea, llamada Chefelá. Esto nos hace referencia, ustedes lo pueden buscar ahí en su momento que estén en la casa, estén un poco con insomnio, este tipo de cosas, pueden ver Josué 9:1, Primera de Reyes 10, donde nos habla de estas regiones de colinas. Su traducción habitual se le conoce como País Bajo o Tierras Bajas. ¿Por qué? Por la oposición a la montaña de Judea. Constituye una zona intermedia entre la llanura costera y el monte de Judea. Por ejemplo, a ver quién me ayuda y agarra su Biblia y me lee Lucas 6, Lucas 6:17, a ver, ¿qué me dice Lucas 6:17? Lucas 6:17. Alguien que nos ayude ahí. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí numerosos grupos de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y Sidón. Perfecto. Entonces, Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces estamos viendo que las bienaventuranzas para Lucas se mueven en esta zona. ¿Y por qué en esta zona? ¿Y por qué uno dice es una llanura? Sí, pero aquí lo que leyó Ramsés es que venían de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro. Entonces, eso está bien. ¿Por qué es importante entender las llanuras? Porque para Lucas las bienaventuranzas se dieron acá. Pero para Mateo, y le voy a pedir a alguien que voy a leer esta parte yo. Mateo 5, del 1 al 12, cuando hacemos un contraste entre los evangelios, para poder entender un poco mejor y decir, ok, aquí estamos, Mateo 5, y poder entender bien esto de la bienaventuranza, dice que Jesús subió a un monte, pero antes de que Jesús llegara al monte, dice que venía de la Decápolis. Oigan bien lo que dice Mateo 4:25. Y lo siguió una gran muchedumbre que venía de Galilea, de la Decápolis, y pone paréntesis, de Jerusalén y de Judea y otras partes del Jordán. Para Mateo, las bienaventuranzas se dan en Galilea. Para Lucas se dan en la llanura. ¿Cuál es la correcta? No lo sabemos. Por eso es tan importante entender que estos son mensajes de buena nueva, un mensaje teológico. Actualmente se entiende que las bienaventuranzas en el tiempo bizantino, en el tiempo de las cruzadas, se instauró en el monte Tabor. Entonces, pero la verdad es que la Biblia nos dice otra cosa. Entonces, para que entendamos cuando dice Lucas, las llanuras, está en la Shefelá, ya estamos aquí por la parte de la llanura de la Filistea. Y cuando Mateo nos dice las montañas, él está hablando de la otra parte, de la parte norte de la Galilea. Continuando con estas parte de las montañas, ya hemos visto llanuras, hemos visto colinas, ahora vamos con la parte de las montañas. La región de montaña referida a todo el país, la expresión indica la parte central que va desde el norte y está constituida por la montaña de Galilea, Samaria y Judea. Y recuerdan que les dije que mide más o menos 1000 metros de longitud. Perdón, 1000 kilómetros de longitud. Entonces, estamos hablando de esas tres zonas. Luego, aquí se produce algo particular que de repente en el Nuevo Testamento no lo escuchamos, y es la parte de la Galilea Alta, donde dice Upper Galilea, y donde dice Lower Galilea, que es la parte de la región baja. ¿Por qué lo conocemos? Ahí vi un historiador judío, que pues lo vamos a ir escuchando a lo largo de todo el curso, no de este curso, sino de todo lo que veamos, que es bien importante, Flavio Josefo. José ben Matías, en el nombre de hebreo de él. Este era un historiador judío que estuvo en el tiempo romano, que al final terminó haciéndose cómplice de los romanos. No lo querían mucho los judíos, pero él habla de que habían dos Galileas y que estaban separadas. En la Galilea baja estaba a 600 metros y la Galilea alta más o menos a unos 1100 metros. Entonces había unas diferencias ahí entre las dos Galileas.
Aquí podemos más o menos ver un corte donde se muestra Galilea Baja, la Galilea Alta y el Monte Hermón acá arriba. Entonces, estas son las dos diferencias de las Galileas, que era una sola región, pero habían esas diferencias. Entonces, en la Baja Galilea se encuentra el Monte Tabor, ubicado al este del Valle de Israel, a 17 kilómetros del Mar de Galilea, de cúpula, y culmina en 588 metros. Por ejemplo, este es bien importante. ¿Por qué me estoy deteniendo en estas cosas? Porque cuando nosotros estudiamos los pasajes del Evangelio, como pues, o sea, nosotros no somos judíos, no vivimos en Israel, tampoco vivimos en ese tiempo, pero hay cosas bien interesantes y cuando uno lo estudia y entonces dice, esto no pasó así, pero hay que irse al mensaje, insisto en esto, hay que irse al mensaje teológico porque recordemos que los Evangelios y el Nuevo Testamento lo que nos trae es un mensaje de salvación. Y si nos quedamos en la historicidad del mensaje, nos perdemos de la riqueza y de la belleza del mensaje teológico. Entonces, ¿por qué los traigo a esta región de Galilea ahorita? Les muestro esta diferencia entre la Baja. ¿Por qué? Porque en el Monte Tabor es donde se dio la transfiguración. Para Marcos, para Mateo, la transfiguración se dio en el Monte Tabor, también para Lucas, pero hay algo importantísimo. Y es que si nos vamos, por ejemplo, voy a leérselo rapidito, Marcos 9, del 2 al 10. Marcos 9 nos dice, antes, recordamos que el Evangelio se lee en forma conjunta, ¿verdad? Dice que Jesús venía de Filipo. 6 días después, subió al monte con unos discípulos. De Filipo al monte Tabor hay 70 kilómetros de distancia. 70 kilómetros de distancia. Y uno dice, es imposible caminando en un par de días llegar. Claro, entonces ya cuando agarramos todas estas cosas, empezamos a ver la arqueología, empezamos a ver la geografía, decimos, no, definitivamente, esto lo que nos quiere dar un mensaje. Y hay una regla en teología, que es, entre más artificial sea el texto, más contenido teológico tiene. Y muchas veces nos quedamos solo queriendo pensar de que me imagino estando ahí, estas cosas, cuando el mensaje lo que quiere mostrar es una teofanía, una presencia de Dios en medio de la tierra, en la cual se junta la ley y los profetas, y nos da o sea, es un mensaje espectacular. Pero como desconocemos estas cosas de geografía, se nos hacen a nosotros, nos quedamos más en esa cuestión. Por eso es importantísimo poder entender estas cosas para poder presentarle a nuestros hermanos en las comunidades, en nuestras prédicas o en nuestra vida diaria, que esto realmente es un mensaje hermoso que nos quiere dar el autor, que nos quiere mostrar, como por ejemplo la teofanía. Continuando con la siguiente parte, podemos ver un poco, ya vimos la parte de Galilea. Recuerden que Palestina son 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. Ahora vamos con la parte de Samaria. Aquí pues hay pocas cosas que mencionar, pero es bueno entender de que la montaña de Samaria corresponden al territorio de las tribus de Benjamín y Manasés, o sea, la parte de la Tesijordania se llama eso. Y Efraín, tal como lo define Josué 16:17. También Samaria está cerca de Nablus, la antigua Siquem. Siquem era la capital de Samaria después de la separación, y después ya es ahí donde está el monte Garizim, que es el monte muy sagrado para los samaritanos, porque según la tradición, según el Éxodo, es ahí donde Moisés hace la alianza con el Señor. Entonces es ahí donde se levanta el santuario dedicado a Yahvé, y también se encuentran un par en el tiempo de los samaritanos, cuando ya Samaria se separa de Judea, se encuentran ciertas tradiciones que cierto politeísmo. ¿Qué pasaba? Vamos a tratar de hacer un recapítulo y entender por qué Samaria nacen los samaritanos y por qué se separa un poco, por qué estas cosas diferentes a Judea y a Galilea. Para el año 1010 a.C., surge el reinado del rey David. Un reinado espectacular, duró 40 años, luego viene Salomón,
otros 40 años. Ya para el año 900, más o menos 915, 920, muere Salomón. Cuando muere Salomón, yo les había contado la semana pasada, Jeroboam queda, se separan las tribus. Cuando se separan las tribus, la parte norte, que era Samaria, que era la parte más fértil, que era la parte con más comercio. ¿Por qué? Porque a la parte norte están los imperios grandes, están los imperios vecinos, los imperios como Asiria, y al final termina, antes de que sean vasallos de Asiria, eran comerciantes con Asiria. Entonces estaba Asiria, y la parte de la zona sur, incluyendo Galilea, se queda como las tribus de Judá. Y entonces la parte norte se conoce como como el reino de Israel. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vienen y empiezan a hacer ese tipo de relación con los samaritanos, estos empiezan a ser vasallos, luego se convierten en vasallos de los asirios, los de Samaria. Al hacerse vasallos de los asirios, luego empieza poco a poco, en lo que se quieren revelar al asirio, los asirios vienen y lo gobiernan, pues, y los destierran. Ahí viene el destierro de Asiria. Al desterrarse el imperio, el Samaria, ¿qué pasa? Ellos vienen y se mezclan. Lo que hacen los asirios es, empiezan a meterle esclavos de otros imperios que ellos han dominado y empiezan a mezclarse. Entonces empiezan a adorar a otros dioses. Se hablaba de que adoraban 5 dioses. Es como cuando Jesús viene en el Evangelio según San Juan capítulo 4 y le dice a la samaritana, tiene 5 maridos y el sexo no es tuyo. Está haciendo referencia a esa cantidad de dioses que hacían ellos, que adoraban ellos. Entonces, la arqueología ha encontrado que en Samaria se encontró el templo a Yahvé, encontró un templo a Zeus, y ya para el tiempo de los primeros cristianos se encontró un templo a María, a nuestra madre. María en griego la Theotokos, o sea, la madre de Dios. Entonces ahí están, que alguna vez van a Samaria, van a poder ver los 3 lugares de altar, van a poder ver el de Zeus, el de Yahvé y el de María. Entonces había un politeísmo bien marcado en esa zona. Entonces esta es la actual Samaria, este es el monte Garizim. Esta es una foto reciente. Continuando con la parte baja que nos hace falta estudiar un poco, que es la parte de Judá, donde está Jerusalén. Se puede decir que Jerusalén es una capital natural de la región, situada a lo alto. Eso está delantito de la Shephelah, como les dije, al centro de las montañas entre el desierto y el mar. La altura de los montes asegura un clima templado, precipitaciones suficientes para pequeños cultivos. Si hacemos un corte transversal, podemos ver el nivel del mar Mediterráneo, podemos ver lo que les comenté, las subidas, la Shephelah. Aquí podemos ver las regiones montañosas de Jerusalén, el desierto de Judá, Jericó y el Mar Muerto. Esto creo que está sumamente claro para que podamos ver esa gran depresión de lo que es el Mar Muerto. Y se ve en el fondo del Mar Muerto, está a 817 metros abajo del nivel del mar. Entonces es interesante el territorio de Israel, pues. Esto más o menos para que podamos ver lo que son las regiones, estas cosas. Ahorita vamos a ver lo que es la depresión y nos vamos a meter un poquito nada más a lo que son las regiones, estas regiones de la depresión. Una región más notable en esa zona queda al oriente de Samaria y de Judea. La depresión donde corre el río de Jordán, recuerdan que les dije, del mar de Galilea y desemboca al Mar Muerto y tiene 100 kilómetros de longitud. Acá podemos ver un corte y podemos ver el mar Mediterráneo, las montañas altas de Judá, el desierto de Judá y el Mar Muerto. Aquí estamos viendo más o menos esta parte. ¿Qué hay en el Mar Muerto? Importante, ahorita en 1947 se descubrieron las cuevas de Qumran y esta queda en la parte noreste del Mar Muerto. Interesantísimo cómo se preservaron tantos escritos, hallaron cualquier cantidad de escritos, de los cuales han logrado, no escritos, sino pedazos y fragmentos, y han logrado poder armar una gran cantidad de escritos en 11 cuevas. Encontraron documentos de Isaías, del Génesis, de los cuales estaban escritos en el lenguaje hebreo. Y a la hora de cotejarlos con los documentos que tenemos en la actualidad, pues
fue una gran como paz, porque al final terminan siendo las mismas, porque recuerden que ha sido un proceso de copistas, pues, y entre los copistas terminan cambiando cosas. Pero vamos a hablar un poco de este grupo de los esenios y de los cunramitas en un momento. Ahora vamos con la dominación romana. Ya vimos un poco de geografía. Yo sé que es aburrido. Bueno, el que le gusta un poco la historia y todo esto debe estar ahí, belleza, pero el que no, pues es un poco aburrido, pero es importante que podamos entender estas regiones. Me hubiera gustado poderme detener en cada uno de ellos, poderme detener en el lago Galilea, pero se nos hace larguísimas las sesiones, pues, y en la medida que vayamos avanzando por los escritos paulinos, por los evangelios, vamos a ir viendo un poco más de geografía. Entonces, por esa razón, ahorita más que todo es un antojo para que podamos seguir avanzando. Con la dominación romana, el cristianismo, yo siempre le digo a mis amigos y a mis hermanos, que el cristianismo llegó en un momento brutal, pues. ¿Por qué? Porque se manejaba el espíritu helénico o el espíritu griego en ese tiempo. Se manejaba la organización romana y aparte estábamos en territorio judío. O sea, 3 culturas confluyen. 3 culturas, imagínense lo difícil que era, y es lo que vamos a tratar de ver a partir de aquí para adelante, lo difícil que era poder manejar a esa gente. Primero, que el Imperio Romano en el siglo I estaba formado por una gran cantidad de territorios. Estos habían sido conquistados por su sucesor Alejandro Magno. Alejandro Magno era una bestia, era una persona sumamente inteligente, obviamente fue educada por Aristóteles. Este brother de Alejandro Magno duró 33 años. Alejandro Magno fue uno de los emperadores más inteligentes. ¿Por qué? Porque apenas agarró el mandato de Grecia, empezó a cubrir territorio y era un estratega de primera. Y él podía, pero tanta avaricia lo llevó a ir más allá de donde él tenía que llegar. Llegó a la India, ya le pegó una enfermedad y murió. 33 años, 13 años nada más de gobierno. Él agarra del puesto de su padre Filipo cuando tenía 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere Alejandro Magno, el imperio griego se separa, entonces se separa en 2, los Ptolomeos y los Seleucidas. Cuando estos se separan, los Ptolomeos, al pasar el tiempo, fueron decayendo, los Seleucidas terminan gobernando Grecia y toda la parte que viajaba el imperio griego, pero con eso agarran fuerza los israelitas por medio del gobierno de los macabeos. Todo eso está en el primero y segundo libro de Macabeos. Agarran fuerza, son los macabeos los que le quitan el poder a los griegos y restauran todo el culto a Yahvé. Y destruyen todas las figuras que habían hecho a Zeus, porque los griegos tenían muchas imágenes, pero al griego lo que más le importaba aceptar era la cultura. Y la cultura hebrea ya estaba impregnada del helenismo, tanto así que ya se había creado una Biblia traducida del hebreo al griego, y era la Septuaginta. Entonces, es interesante poder ver ese proceso de culturización, podríamos decir, en la cual se manejaba la paideia, que era el método de enseñanza, método de trabajo de los griegos. Entonces, ¿qué pasa? El imperio griego llega cuando los judíos están decayendo, porque cuando muere Alejandro Janeo, cuando mueren los macabeos y empiezan a ceder a los siguientes precursores, empieza a decaer, y es ahí donde llega Pompeyo en el año 60 a.C., agarra a Israel y la termina haciendo parte del Imperio Romano. El Imperio Romano hasta el año 0 a.C. tenía 700 años de existir. Muy bonita la historia cuando Rómulo y su hermano es amamantado por la loba, y hermoso, es muy bonito entender eso. Pero esto conquista cuando ya el conquistador, cuando ya se llega, esto es entre el año 60 antes de Cristo. Para el año 30 antes de Cristo ya comienzan a llegar nuevos emperadores del Imperio Romano, y es Augusto. Este es César Augusto, o sea, Octavio. Octavio era nieto del gran, ay, se me fue el nombre. ¿cómo se me fue el nombre? Ya le voy a decir. Marco Aurelio. Sí, creo que ese es, sí, creo que él era nieto. Entonces, aquel Marco Aurelio creo que es el que se casa el que se junta con Cleopatra.
Entonces, como Cleopatra era una mujer muy inteligente y muy fuerte, la gente de Roma creía que se iba a quedar con el Imperio Romano. Entonces decidieron tratar de ir a matar a Cleopatra. Pero en eso, pues en esa lucha muere Marco Aurelio. En lo que muere, se separan, se dividen los imperios. Entonces, es aquí donde pasa la siguiente generación y Augusto, César Augusto, ya en el año 31 a.C., ya él se queda con el imperio, pero este brother era sumamente inteligente. Era una persona destacadísima al punto tal que él logró aumentar el territorio que tenían tanto el imperio griego como lo que habían dejado. Al punto tal, ¿por qué? Porque él entendía cómo se movía el comercio, él entendía cómo se movía un imperio. Y él decía, para poder crecer mi imperio, yo tengo que crear carreteras, tengo que llevar comercio, tengo que hacer que las poblaciones crezcan. Entonces es ahí donde vienen todas estas, la vía ignaciana, todas estas calles que dejó el imperio romano, y es ahí donde surge el dicho, todas las calles llegan a Roma, todos los caminos llegan a Roma, porque Roma metió calles por todos lados, porque la idea de ellos era, a medida que crece, hay más impuestos, y en la medida que se desarrollan, con las guerras, con las armas, entonces mi imperio crece, y en efecto, así fue creciendo. Entonces, durante el siglo I después de Cristo, y gracias a la conquista de Augusto y Claudio, la extensión del imperio se duplica, y como consecuencia, crecen los intereses para mantener la seguridad de los conquistados, que les acabo de mencionar. Fue Augusto quien puso los cimientos de la nueva sociedad. Desde el 31, Augusto se queda, es el que mantuvo casi cuatro décadas, desde el siglo 31 antes de Cristo, desde el año 31 antes de Cristo al siglo 14 después de Cristo, quien monta las bases jurídicas. Es más, parte de estos decretos todavía los tenemos nosotros en los códigos procesales, en los códigos penales. Entonces, la parte administrativa, partes sociales, culturales, y el régimen durante muchos siglos. Pero interesantísimo que parte de esta cultura todavía era griega. El griego no se lo pudieron quitar. Entonces imperaba para el griego, lo que decía era, ellos trabajaban bajo una cosa que se conoce como la Pax Romana, que era darle, ellos conquistaban y le daban paz a cambio de impuestos, a cambio de trabajo, a cambio de esclavitud. Entonces esa era la famosa Pax Romana. Más o menos hacia vuelo pájaro para que podamos entender lo que era el tema de cómo se formó esta parte. Continuando con la organización romana, ellos se dividían en tres tipos de hombres. Primero, ciudadanos romanos, hombres libres o de provincia y esclavos. Dentro del cristianismo hay ciudadanos romanos, claro que sí. Pablo de Tarso. Pablo tuvo todos los beneficios de un ciudadano romano. ¿Qué significaba ser ciudadano romano? Poderse pasar por todo el imperio sin ser esclavizado, sin tener un montón de cosas que tenían los demás, que no podían rebelarse, no podían hacer un montón de cosas. Pablo las podía hacer. ¿Por qué? Porque Pablo nace en Tarso y Tarso termina siendo una ciudad que es reconocida por el imperio romano. Entonces Pablo tenía tenía esa descendencia hebrea, hijos de hebreos. Aparte de esto, era reconocido por el Imperio Romano, manejaba el griego, ser un hombre espectacular, pero estos beneficios eran parte de ser ciudadano romano. Entonces, eran pocos, pero los que podían hacer esto por eso en Hechos cuando le dice Jesús a Ananías que lo acoge, le dice, lo tengo destinado para cosas grandes, estoy parafraseando, pero era por eso, pues, o sea, era una persona que tenía esa estrellita de ciudadano romano. La mayor parte del imperio romano lo comprendían los esclavos, que eran los que conquistaban y los convertían en esclavos de ellos. Parte de la economía del imperio se basaba en la agricultura. Por eso vemos a Jesús hablando de higos, de trigo, de todas estas cosas, porque en ese momento lo que más se manejaba era la parte de la agricultura. Artesanías, las pequeñas industrias agilizaban por el intenso comercio que facilitaban una amplia red de comunicaciones a las provincias. Como les dije, entre más calles había, mejor se llegaba, mejor podía ir el imperio a cobrar impuestos y a la vez poder sacar las cosechas. Y aparte de sacarlas, se podía importar. Entonces se traían cereales de Egipto, vino y aceite de España, que recordemos que Tarsis era parte del imperio. Entonces, como tenían calles por todos lados, eso facilitaba el comer, eso facilitaba llevar productos de un lado a otro.
En cualquier tienda de una ciudad medianamente grande podría encontrarse fácilmente estos productos. Su producción se basaba normalmente en la explotación de campesinos, sometidos a servidumbres de reyes o señores locales. Las artesanías y la pequeña industria alcanzaron un gran desarrollo debido a la importación de minerales. ¿De qué me refiero con esta importación? Utilizaban mucho el griego y el hierro y el bronce. ¿Por qué? Para sus armas, para sus carros de batalla, para que fueran más fuertes, más resistentes. Entonces, lograron desarrollar esa parte de los minerales y poder hacer una industria bélica en este imperio romano. Continuando, ahora vamos con la parte de los judíos y los cristianos dentro del imperio romano. Durante el periodo de la dominación romana, florecen en Palestina, y esto es interesantísimo, florecen en Palestina un número grande de movimientos religiosos. Vamos a tratar de verlos. ¿Por qué? Surgen un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, en esta foto, en esta imagen, podemos ver a unos judíos en la actualidad mostrándole a su hijo, será el abuelo, el abuelo y el papá, mostrándole al niño cómo leer la Torá. Ven esas cajitas que tienen aquí en la cabeza y ven unos mantos, esas son las filacterias. Jesús critica mucho y les dice, ensanchan sus filacterias, ensanchan sus flecos. ¿Por qué? Porque esta gente ahí en las filacterias lo que hacen es un pedacito de la Torá, que lo meten, que por lo general es el Shema, escucha el Shema Israel, Adonai Elohelu, lo que dice el Padre Oír, ese escuche Israel, el Señor es tu Dios y lo amarás con toda tu fuerza. Todo eso lo andan acá, ¿para qué? Para que sea un símbolo de decir, mi mente es controlada por la ley y mi mente se rige bajo la ley. Igual tienen estas filacterias en las manos y lo que tienen aquí son escritos también para decir que mis acciones son manejadas por la ley. Los flecos también los ensanchan para que vean la pureza, decía Jesús en aquel momento. Entonces el movimiento llegó a tener, el movimiento llamado a tener más fortuna eran los escribas. Los escribas eran las personas que redactaban, que transcribían, los copistas, podemos decirlo esto. Aparte de eso, eran, como quien dice, ustedes, nosotros los que estamos estudiando, los teólogos o los que estudiábamos Biblia en aquel momento. Entonces, ¿por qué? Porque ellos podían manejar ellos podían tergiversar la ley. No se hace ahora, no se hace el pecado de simonía, pero en aquel momento se hacía bastante. Nace en torno al estudio de la ley. ¿Qué pasa? Entonces, no crean que los judíos solo tienen la Biblia hebrea o el Primer Testamento, no, el judío tiene un conjunto de normas que son transmitidas de manera oral, y eso se conoce como la Halaca, y otras explicaciones narrativas. A eso se dedicaban los escribas o doctores de la ley, la Hagadak. Estos lo que forman es lo que conocemos como el Midrash, que es la parte, primero abajo está la Halaca y el Haggadah. Arriba está el Midrash, y el Midrash termina siendo la base fundamental del Talmud. Hay dos Talmud, está el Talmud de Babilonia y el Talmud de hebreo. Ambos se escribieron, uno se escribió entre el siglo III y el siglo IV antes de Cristo, y el otro en el destierro de Babilonia entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. ¿Qué han sido estos? Y todavía hay ciertas cosas que se agregaron. Era cuando Jesús le decía, imponen cargas de preceptos de hombres. Estos 613 preceptos que salen de los 10 mandamientos eran ellos los que los hacían. Eran esas conversaciones, esas discusiones, ese consenso al que habían llevado los rabinos o los doctores de la ley en aquel momento. Es bueno entender estas cosas también. Luego, en el tiempo entre el siglo I, más o menos entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, surge lo que se conoce como la gran corriente apocalíptica, y es esa espera del Mesías. La corriente apocalíptica no es más que un conjunto de libros escritos en lenguaje apocalíptico o en un género literario que se conoce como apocalíptico. El género literario es un ropaje en el cual se dicen palabras con mucho simbolismo. Entonces, no es que lo que pensamos, apocalipsis y viene el fin del mundo, no, eso es un género literario. Entonces, en este género literario lo que se transmite son hechos escatológicos. El hecho escatológico es el don último y definitivo. Apocalipsis, por ejemplo, trata mucha escatología.
Mateo 25 trata mucha escatología. Cuando hablan del final de los tiempos, esa es la escatología. Entonces, surgen muchísimos libros en este tiempo. Surge el libro de, por hablar de ciertos apócrifos, el libro de Enoc. Surge los hechos de Abraham. Surge cualquier cantidad de libros porque, pues, estaba en un punto grande en la corriente apocalíptica, pues. Surge el libro de Daniel, surge también la segunda parte de Zacarías, del 8 al 16, que son textos escatológicos. Aparte de eso, surge la comunidad de Qumran. Y ustedes han de decir, ¿y qué tiene que ver con el cristianismo en la comunidad de Qumran? Pues es un movimiento escénico, es un movimiento escenio, que esta gente lo que hacía es que en Israel, en Jerusalén, como ellos se la tiraban de muy puros, de que cumplían la ley y de estas cosas, ellos eran puros. Pero esta gente, estos monjes, lo que dicen es, están muy equivocados los israelitas, esta gente no es pura, porque hacen una cosa y dicen otra, perdón, dicen una cosa y hacen otra. Nosotros nos vamos a ir al desierto, dice. Vamos a ir al desierto a vigilar la pureza ritual. Entonces, en la parte de Israel, cuando ustedes si logran leer un poco de arqueología, van a ver que en los hallazgos se han encontrado muchas piscinas, o lo que se conoce como el Mizbaot, muchos como estanques de purificación. ¿Por qué? Como la gente decía, yo no sé si he pecado o no, no sé si he cumplido la ley o no, entonces yo me meto a la piscinita y salgo limpio. Entonces, esta gente lo que hace, en todos los lugares arqueológicos que han visto, en Jerusalén, lo que han encontrado en Magdala, en Cafarnaúm, en Qumran, han encontrado estas piscinas. Entonces, esta gente lo que dice es, nosotros nos vamos a ir al desierto y nos vamos a meter al rollo de la pureza ritual. Aparte, habían escribas que habían escrito cualquier cantidad de documentos. Esta gente lo que decía era que entre la piscina ellos se limpiaban todos los días, ¿verdad? Tenían los ritos de purificación, pero ellos estaban en contra de que Dios estaba en el templo de Israel. Y esta es la parte que tal vez se asemeja un poco al cristianismo. Estaban en contra del templo de Israel. ¿Por qué? Porque decían que había muchas injusticias, no había nada de pureza. Entonces lo que hacían ellos era tener una especie de monasterio en la cual, en la medida que usaban los años, creo que el año cuarto más o menos, era ahí donde el cuerpo comenzaba a ser el templo del Espíritu Santo. Yo sé que esta frase se las hace muy común, pero los escénicos, los de Qumran, decían que había que pasar un tiempo de ascetismo, o sea, mucho ayuno, un tiempo de lectura de la Torá, de la palabra de Dios, y entenderla y comprenderla, y de obediencia. Entre otras cosas, tenían sus propias leyes, pero era para eso, para poder llegar como a un punto altísimo y decir, mi cuerpo es templo del Espíritu. Ya no es el templo material, sino que mi cuerpo, pero había que pasar un proceso. Entonces es interesante también ver ellos, porque ellos también esperaban dos tipos de Mesías. Entonces también está la escatología metida por todos lados. Es más, Isaías tiene mucha escatología, entonces ellos, al profeta que más adoran, que más leen, es a Isaías. Y eso es lo que se ha descubierto en los estudios arqueológicos últimamente. Entonces aquí podemos ver más judíos, siempre con las filacterias en los brazos, en las manos, en la cabeza, para lo que les comenté antes. Entonces también había un número grande de judíos. El número más grande de judíos estaba en las diásporas. ¿Qué es una diáspora? Una diáspora es un lugar en el cual, si yo soy judío, puedo ir a estar allá, fuera de mi territorio, y se van a respetar mis normas de religión, mis normas religiosas y ciertas normas políticas. Entonces, si iban para allá, claro, era un poco más flexible con la cuestión del templo y la cuestión de las cosas rituales, pero era donde se encontraba la mayor cantidad de gente, al punto tal que tanto en Alejandría como en Roma tenían barrios propios. A pesar de la distancia, estos judíos logran mantener siempre arraigadas sus costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, y vimos en los relatos de la infancia de Jesús, por ejemplo en Lucas, cuando Jesús va al templo, en la presentación del templo. Luego que regresa a los 12 años. Luego, en Juan, vemos que va 3 años, 3 veces Pascuas seguidas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque si era judío tenía como ley ir una vez al año a Jerusalén. En la actualidad todavía los judíos tienen como ley ir una vez en su vida a Jerusalén. Entonces, vemos cómo esta gente se manejaba y tenían bien estructurado. Ya vamos a ver ciertos periodos de la vida de los judíos, pues. Ahora vemos un poco de ubicación histórica social, más o menos lo que les he resumido, más o menos para que tengamos una idea.
Primeras instituciones religiosas, el templo de Jerusalén. ¿Quiénes se encontraban ahí? Los sacerdotes y los levitas. Como el templo solo era uno, en los demás lugares lo que habían eran sinagogas. ¿Quién manejaba las sinagogas? Los rabinos. Ahí estaban los discípulos y los alumnos. Las instituciones políticas teníamos como gran procurador al procurador romano, o sea, Poncio Pilato en el tiempo de Jesús, y el ejército. En las monarquías teníamos a Herodes. Yo les recomiendo que el que pueda leer un poco de Herodes, lo haga. Herodes, si bien es cierto, nos lo pintan como el que mató a Juan el Bautista, pero Herodes era una máquina, era el arquitecto más brutal que existió en ese tiempo, pues. O sea, llegó a tener el reino más grande, ojo, más grande, recordemos que Herodes era judío, más grande de la región, incluso más grande que el rey David. O sea, era algo espectacular, pues. Entonces, es bueno poderlo entender para poder ver un poco eso. Se los dejo al que le interese un poco, pues. Luego teníamos el Sanedrín. En el Sanedrín estaban los sumos sacerdotes, habían fariseos, escribas, saduceos, y estaba otro estrato que eran los del pueblo. Agricultores, pastores, artesanos, propietarios, comerciantes, cobradores de impuestos. ¿Quiénes son estos cobradores de impuestos? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Mateo? Estos eran las personas que se hacían amigos del imperio y le decían, esta es la región tal, o este es el barrio tal, yo le voy a cobrar impuestos a este barrio y te lo voy a pasar a vos. Y ellos les decían, me tenés que traer tanto. Si ellos recaudaban más, la parte que sobraba era de ellos. Si ellos en ese lapso de tiempo lograban recortar cierta cantidad, yo venía y les decía, que te ocupo que me prestes dinero para poder cosechar, y ellos me daban un lapso de tiempo, yo no les podía pagar a la fecha, ellos me quitaban la tierra y terminaba siendo yo esclavo de ellos. Entonces, por eso es que en el tiempo de Jesús, el publicano no era nada bien visto, y Jesús come con ellos. Y Jesús le dice, vente, Zaqueo, yo comeré en tu casa. O sea, cuando entendemos estas cosas, uno dice, un publicano. No, es alguien que lo querían matar, pues, así literal lo querían matar por lo malo que era. Estaban los pecadores también vemos grupos sociales como los levitas. Los levitas eran los descendientes de Leví. Allá cuando se separan las 12 tribus de Israel con Jacob, Israel, que se convierte después en Israel el nombre, Leví era la parte sacerdotal. Los fariseos, que son un grupo espectacular, yo sé que te han de decir, este man solo diciendo esa cosa, pero es que los fariseos, ¿qué es lo que había pasado? Que la palabra de ellos ya no valía en cierta manera, pero las acciones, lo que ellos hacían, lo respetuoso, lo celoso que eran con la ley, era admirable. Fariseo significa celoso, ellos eran celosos de la ley. Saduceos eran los que provenían del sacerdote Sadoc. Sadoc es el sacerdote que le quita la fuerza a los levitas. En el tiempo de Salomón, Salomón instaura a Sadoc como sacerdote y de ahí viene toda su descendencia. Los saduceos eran aristócratas. ¿Qué quiere decir esto? Llevaban muy bien, tenían relaciones con el imperio. Es más, el sumo sacerdote no lo determinaba el pueblo israelita, el sumo sacerdote lo determinaba el imperio romano, gracias a esa relación que tenían con los saduceos. Entonces, como ven, es un solo relajo el que había en el tiempo de Jesús. También estaban los escribas, que eran, como les dije ya anteriormente, los doctores de la ley, los que escribían y este tipo de cosas. Estaban los samaritanos, lo que les conté un poco la historia anterior, los cunramitas también, que eran los que estaban allá en el Qumran, en el Mar Muerto, y estaban los celotas. Los celotas eran los guerrilleros de su tiempo. Los celotas eran los que llevaron a la guerra en el año 67 con la destrucción del segundo templo. Fueron los primeros porque ellos deseaban sacar saquear al imperio romano de las tierras de Israel. Entonces estos eran los celotas. Eran grupos guerrilleros, por decirlo así. Entonces, luego de eso continuando con esta organización, podemos tener en cuenta esta pirámide, que es la organización social de la época de Jesús. Aquí más o menos vamos a ir dándonos idea de cómo funcionaba el tema religioso. Y surgirán muchas preguntas que ahí se las contestan ustedes o me las hacen a mí después. En la cabeza, el sumo sacerdote. Uno gobernaba. Luego estaban los sacerdotes, que eran los saduceos. Luego estaban escribas, que también eran o saduceos o fariseos. El pueblo, que estaban los celotas y el pueblo, y donde todos discutían. Mujeres, enfermos y pecadores, que era la parte más baja. Y en el otro lado, los esenios. Es más o menos una organización social de la época de Jesús.
Continuando con estos grupos religiosos, tenemos primero los fariseos. Como les dije, eran los celosos de la ley. Aquí teníamos rabinos y discípulos. Como podemos ver en la foto, lo que les expliqué anteriormente, eran los que cuidaban, eran los que vigilaban que la ley, los 613 preceptos se cumplieran. Y decían que el que cumplía los 613 preceptos tenía santidad. Otra cosa, ellos sí creían en la resurrección, porque en el tiempo de Jesús no todos creían en la resurrección. La resurrección surge con los macabeos, en el tiempo de los macabeos. Los fariseos, que son descendientes de línea directa de los macabeos, sí creen en la resurrección, versus los saduceos que no creen en la resurrección. Los fariseos eran los jefes de la sinagoga. Es ahí donde se manejaban lo que les dije. Recordemos que el templo lo manejan los saduceos, pero en los lugares alejados estaban las sinagogas. Es por eso que Jesús discute mucho con los fariseos. Porque a cada sinagoga que iba, ahí estaban los fariseos. Ahí estaban, eran los jefes, los que manejaban la sinagoga. Los saduceos, como les dije, provienen del sacerdote Sadoc. Y esos son los que manejan el templo. Estos eran los aristócratas, los que formaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 72 personas, de las cuales 2/3 eran saduceos y 1/3 era fariseo. Estos eran aristócratas, estos mantenían relaciones, estos comían con los gobernantes y no creían en la resurrección. Para ellos todos los beneficios y todas las cosas buenas se daban en la tierra. Por eso cuando preguntan quién pecó, o su padre, qué cosa mala hizo, porque en la tierra la está pagando, porque en la tierra la está yendo mal, porque en la tierra, que es donde el lugar donde nos tiene que ir bien, les está yendo mal. Pues esa era la mentalidad de los saduceos. Esa es la mentalidad del Sanedrín. Luego estaban los escribas, que por ejemplo acá, esta foto fue tomada de una reconstrucción que se hizo a la gente de Qumran. Como podemos ver, tenían esas mesas llenas esas mesas de yeso, donde ponían los pergaminos, donde ponían los papiros, y los escribas, uno diría, estos tienen sus bancas para estar sentados escribiendo, pero no, ellos escribían sentados en su mano, y ponían los rollos, como podemos ver en las otras bancas de este lado de acá. Luego, que son también los esenios, que eran estos que ya les expliqué, que son las partes que van, las personas que se fueron de Israel, para poder entender estas cosas. Y ustedes me dirán, ¿y todo esto en qué me sirve? Pues más o menos hemos dado ciertas luces de la gente con la que se topaba Jesús, de los pensamientos, de la religión, de la cultura, de la economía. Claro, es vuelo de pájaro esto, pero queda para que ustedes puedan seguir ahondando en los temas. Y los nazarenos, que era el tiempo de Jesús, del año 30 en adelante, este grupo, esta secta del judaísmo, aparece. Acá podemos más o menos ver lo que es el grupo religioso por medio de una pirámide. Y es casta sacerdotal, o sea, el sumo sacerdote era miembro de una familia aristócrata, saduceo, dirigía el Sanedrín, responsable del culto del templo y administraba la ley judía. O sea, él hacía lo que quisiera, pues lo que el brother decía había que hacer. Luego estaban los doctores o escribas, teólogos, promovían el aferramiento a las tradiciones y mediaban los conflictos cotidianos. No eran mirados con simpatía por sus alianzas con políticos opresores. También, por les digo, esta gente, todo es una corrupción terrible, pues, terrible. Gracias a Dios la corrupción aquí ya no hay, pero era una corrupción terrible en ese tiempo de Jesús. Luego estaba la casta levita. La casta era una casta aparte, descendiente de Leví. Ocupaban cargos secundarios en el templo. O sea, eran cantores, porteros. El ingreso económico era muy, muy bajo comparada con la casta sacerdotal. Luego tenemos la casta laica, o sea, el resto del pueblo, o sea, nosotros. Y lo manejaban de dos formas. Los acomodados, que eran mercaderes, pequeños propietarios de tierras, artesanos, entre los que se destacan los pescadores. Y estaban los rebuscadores, esclavos, trabajaban para grandes señores, que eran los de la cúspide de la pirámide y pertenecen a la clase más baja de su tiempo. Ahora veamos las instituciones judías. Les dije que esta clase va a ser un poco pesada, falta un par de diapositivas, nada más pocas, ya estamos terminando, pero es importante, es necesario para que podamos entender
los contextos y ver bajo qué parte está fundada el Nuevo Testamento. Primero, el Templo de Jerusalén. Recordemos que el Templo de Jerusalén, el primer templo fue destruido en el destierro de Babilonia, allá por el 586, y el segundo templo, que es el que se construye después del destierro con el gobierno persa, con la ayuda de Ciro, entonces se forma este templo y es destruido con la revuelta zelota en el año 67 y 70, que el Imperio Romano lo destruye. Esta es una reconstrucción de lo que podría haber sido, de lo que podría, según documentos de Flavio Josefo, de Tácito, de varios historiadores de su tiempo, de lo que podría haber sido el templo de Jerusalén. Luego tenemos las sinagogas. Esto es lo que queda de una sinagoga, lo que eran unas columnas grandísimas donde estaba el auditorio a los lados y donde se ponía la gente a platicar, donde se ponía la gente a hablar. Se han encontrado en la parte de Cafarnaúm y en la parte de Magdala. Aunque los evangelios hablan de una sinagoga en Galilea, al día de hoy la arqueología no ha podido encontrar nada. Lo que se habla son y les recomiendo ese documental en YouTube sobre la sinagoga en Magdala, que lo lleva la doctora Marcela Zapata. Es una arqueóloga mexicana, buenísimo, buenísimo. Y ahí ella dice propiamente que espera encontrar algo porque es cristiana católica. Ella espera encontrar algo, dice, que le mencione que ahí anduvo Jesús, porque Lucas 8 habla de que Jesús sanó a María, porque andaba en los María de Magdala, porque andaba en los lugares aledaños. Tenemos fiestas judías. Dentro de las fiestas judías tenemos la fiesta de la Pascua o la fiesta del Pesach, que es la que surge en el tiempo de la salida de Egipto, cuando Moisés lo saca de Egipto, ese primer éxodo. Entonces, cuando salen de Egipto es la fiesta de la Pascua o el Pesach. 50 días después viene la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las primeras cosechas. Darle las primeras cosechas a Dios como acción de gracia. También tenemos la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas o las enramadas, y es la que se celebra con lo que conocemos como la menorá, este candelabro de siete luces, para mostrar la bondad de Dios durante el desierto, porque uno refleja las codornices, el agua, la chequiná, la columna de fuego, etcétera, etcétera. Y otros hablan de que los siete brazos corresponden a los 7 espíritus que habla Isaías, hablando de los espíritus de Dios. Hay una disputa ahí, pero bueno. Luego tenemos la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta en la que se celebra, es un tiempo que el judío, a final del año judío, porque no es el final del año nuestro, no es en diciembre, sino que el final del año judío termina en agosto, ellos lo que hacen es una reflexión de todo lo malo que han hecho. Entonces empiezan a decir, esto lo hice mal este año que viene lo voy a evitar y lo voy a mejorar y lo voy a hacer y no voy a volver a pasar. Entonces es una fiesta muy bonita en la cual se toman en cuenta las cosas malas que han hecho. Y está la otra, la fiesta de la Hanukkah, que la fiesta de la Hanukkah es la fiesta en la que celebran que cuando hacen que Jerusalén sea la ciudad más iluminada del mundo. Eso sucede cuando nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? En el tiempo cuando sacaron a los griegos para limpiar el templo, la limpieza del templo, entonces con la limpieza se celebró esa fiesta de que los griegos habían sacado todos sus dioses y habían limpiado el templo. Entonces se le llama Hanukkah a ese periodo que es cuando hacen a Jerusalén la ciudad, según ellos, la ciudad más iluminada del mundo. Entonces, nosotros los cristianos la convertimos en el nacimiento del sol del mundo, de la luz del mundo, de Jesucristo. Entonces la convertimos al igual que convertimos el Pentecostés, al igual que la fiesta de las Pascuas. Y por último tenemos también el Shabbat, que era el sábado, que era el día feriado. Y esta es la menorá de 9 brazos, que es con la que celebran el Yom Kippur. Ya para ir terminando, aquí podemos ver el calendario judío. Como les dije la clase pasada, Jesús nació en el mes de Nisan. El mes de Nisan está entre marzo y abril, que es cuando celebran la fiesta de las Pascuas. Aquí se da la fiesta de las primicias, es en esta zona, y está 50 días después la fiesta de Pentecostés, que es el Shavuot. Luego aquí podemos ir viendo todos los meses. Tenemos el Iyar, el Iván, Tamuz, el Ab, el Ul, Tisri, que es cuando termina, es como les dije, la fiesta de Yom Kippur, que es cuando termina el año para ellos. Y
está la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces o Hanukkah, que es la que nosotros hablamos en diciembre, y luego comienza la fiesta de Purim, y más o menos esta es la forma del calendario judío, de cómo lo manejan ellos. Entonces, hasta este momento, hermanos, hemos visto, y me he pasado un poquito, traté de hacerlo un poco rápido, pero hemos visto la geografía, hemos visto el Imperio Romano, hemos visto la parte religiosa, cómo se manejaba en el tiempo de Jesús, pero nos hace falta algo más, y es cómo manejaban al ser humano ellos, los judíos. Primero, que el hombre vivía según la ley judía. Ahí la ley era la ley y tenía que respetarse, y la ley era lo que conocemos como el Pentateuco, con nosotros esos primeros 5 libros. Ese Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. No lo dije en orden, perdón, pero son los primeros 5 de la ley, donde está la Torá, lo que le llaman ellos, que es la que manejan ellos. Hay algo bien importante que casi se me olvida. Los samaritanos solo se manejan por la Torá. Ellos no les interesan los Neviín ni los Ketubín. Los Neviín son los profetas y Ketubín los escritos, no les interesa a ellos. Ellos lo que se manejan nada más por la Torá. Entonces, aquí tenemos que a los 8 días, el niño cuando nace, la circuncisión. Todo judío, a los 8 días, circuncisión. Jesús se circuncidó, sí, definitivamente. 40 días la presentación en el templo, y es la purificación de la madre, eso ya lo vemos en Lucas 2. Cuando la purificación de la madre es que si es varón, tiene 40 días, si nace mujer, tiene que purificarse 80 días, ¿qué significa? Irse a una habitación en la cual nadie la puede ver ni tocar, solo hay que le va a dejar comida, que la deje en la puerta, para que es una purificación del doble en el tiempo de Jesús. Alabado sea el Señor Jesucristo, que hoy las mujeres tienen la misma altura o más todavía que el hombre. Pero eran de una igualdad entre hombre y mujer, no se entendía desde esa línea. 3 años viene el destete, se separa de la madre. Si es varón, como el caso de nuestro Señor, se va con su papá, en este caso José, a aprender el oficio de él. Por eso le decían a Jesús el carpintero, lo dicen en Marcos. Ya en Mateo y Lucas lo disimulan un poco. Carpintero. Si es mujer, lo que hace es quedarse con la mamá aprendiendo los oficios para poder llevar la familia. Porque la cabeza, aunque no parezca, pero la cabeza de la familia en el tiempo judío es la mujer. A los 12 años, el bar mitzvah. ¿Qué es el bar mitzvah? El bar mitzvah significa hijo de la ley, y era cuando el jovencito o el niño ya pasaba a ser adulto, y lo hacía leyendo la ley. Entonces Jesús lo hizo, y lo hizo. Entonces se aprenden ciertas cosas de la ley y lo empiezan a proclamar en público, porque recordemos que en ese tiempo no todos leían. De los 13 a los 15 años, la señorita se convierte en ama de casa, se convierte en madre. ¿Por qué? Porque son las primeras ovulaciones. Y lo que se esperaba con esa idea mesiánica de los judíos era que las primicias de la fecundidad de la niña fueran dadas a Dios, para que el primer varón que saliera por medio de él podría venir el Mesías. Entonces, entre los 13 y 15 años, la señorita se convierte en esposa. El varón llega de entre 15 a 20 años, es el matrimonio. Entonces, si había una señorita que a los 20 años ya estaba alejada, ya era santurrón y ya no. Mientras el varón puede llegar hasta los 20 y todavía casarse. 30 años se podría hablar en público. Esto es bien interesante porque Pablo de Tarso, si se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, cuando están apedrando a Esteban, él no puede apedrar a Esteban. Él dice que él estaba mirando y aceptando cómo mataban a Esteban, pero él no podía. ¿Por qué? Porque Pablo para ese tiempo probablemente tenía entre 24 y 26 años. ¿Qué es lo que hace Pablo entonces? Ir donde los sumos sacerdotes y pedir cartas para poder ir a Damasco y allá sí poder apedrarlos, pero con cartas, porque él no tenía 30 años. Entonces, cuando Jesús habla, el ministerio público comienza a los 30 años, porque ya está según la ley, ya puede hablar en público. Luego, a los 40 años se puede hacer rabino, y es cuando le dicen a Jesús, tú no tienes la edad ni para ser rabino. ¿De dónde sale tanta sabiduría? Porque como ellos se manejaban por etapas en la vida, y a los 50 años ya se podía integrar el Sanedrín. ¿Por qué? Porque se esperaba que la vida, que según un salmo,
Se dice que la vida del judío se maneja hasta los 60 y el más fuerte hasta los 80. Entonces, hasta los 70, perdón. Entonces, se manejaban estos rangos de edades. Que si los manejó el Señor Jesucristo, claro que sí. Todo lo que hemos visto es para poder asentar una parte de lo que se vio el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos clases fuertes. Una es hoy, que es la parte de todo el contexto geográfico, literario, toda la parte del Imperio Romano, de cómo se manejaban los judíos, sus fiestas, para poder entender un poco el Nuevo Testamento. Y la clase que viene, vamos a ver la parte de la formación del Nuevo Testamento desde las primeras comunidades. Igual, va a ser espectacular esa clase. Con esto, mis queridos hermanos, yo quiero agradecerles por el tiempo y quiero, como siempre, cerrar con una oración. Hemos visto cómo se manejó el Señor Jesús en su tiempo, lo difícil que era, lo difícil que fue para él, siendo un artesano, siendo de un pueblo que fue sometido a lo largo de la historia, de un pueblo que era sometido también por la ley de su tiempo, por la misma ley judía, por la misma ley religiosa, a la cual Jesús decide romper y traer un nuevo orden. Ese nuevo orden que lo rige el amor. Nunca me voy a cansar de decirles, estos cursos es para que podamos, no para discutir con la demás gente, no para pelear con nuestros hermanos, es un curso para que podamos crecer en el amor, abrirnos a la experiencia del Señor y que sea el mismo Espíritu Santo que el amor, como dice Romanos 5:5, el que dirige nuestras vidas. Entonces, ahí donde están, yo les pido que me ayuden a levantar una oración. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias porque tú nos sigues instruyendo. Hoy podemos entender un poco más, Señor, las regiones en las que tú caminaste, las regiones en las que proclamaste, las regiones en las que dabas tus parábolas hermosas, Señor. Yo queremos, Señor, ser parte de ese grupo predilecto, de esos discípulos que subían contigo al monte a escuchar tus enseñanzas. Señor Jesús, queremos que tú sigas tomando nuestras vidas, que tú nos sigas dando estos espacios de formación para que seas tú mismo, mediante la acción de tu Espíritu Santo, el que nos instruye. Que puede ser que ahorita creamos que esto no vale para nosotros, pero en la medida que te vamos conociendo, Señor, tú irás mostrando lo importante que es conocer estas regiones, lo importante que es conocer estos espacios en los cuales tú te moviste, en los cuales tú andaste, en los cuales tú luchaste, en los cuales tú discutiste, Señor, en los cuales tú dialogaste con tus autoridades, con lo que estaban en contra, Señor, del proyecto que era el reino de Dios. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de estos hermanos, para que lo que aprendemos acá, Señor, podamos nosotros también ser formadores, podamos ser instauradores y podamos ser provocadores del reino, de ese reino que tú instauraste, de ese reino de justicia y de amor, de ese reino del cual todos somos partícipes y nos abrimos, para que por medio de estas clases podamos entenderlo, comprenderlo y llevarlo a cabo, Señor, en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias y en nuestras comunidades. Señor, te pido por la vida de cada uno de ellos, por esta noche que se acaba, para que nos dé fuerzas y mañana poder seguir adelante con lo que hemos aprendido y con lo que seguiremos aprendiendo durante la semana que sabemos que tú nos irás mostrando. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que lleves nuestras súplicas al Padre para que las transforme según su santa voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dejar de compartir. Y Amén. Antes de cerrar, recuerden que les dije, yo sé que estas clases son un poco pesadas, porque sí, yo la considero pesada por todo lo que hemos visto, pero es importantísima esta y la clase que viene, importantísima, porque en esto se fundamenta todo el Nuevo Testamento. Entonces, invitarlos a que continúen, a que perseveremos y que Dios les bendiga. Amén. 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 Muchas gracias, Roger. Gracias. Buenas